Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Agustín y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre invertir en plazo fijo. Y seguramente va a haber mucha gente que invierte en instrumentos un poco más agresivos que el plazo fijo, que va a sostener, que va a decir que invertir en este tipo de instrumento no tiene ningún sentido por la rentabilidad que se puede llegar a tener. Y seguramente tendrán sus motivos que son más que válidos. Pero la realidad indica que más allá si tienen razón o no, uno debe invertir en aquellos instrumentos con los cuales se siente más cómodo, podemos decir, más tranquilo. Porque de nada sirve que yo te diga que tenés que invertir en acciones, que tenés que invertir en la bolsa de valores, si al final del día vos no te sentís cómodo, no te sentís cómoda con ese tipo de inversión. Entendiendo esto, en el video de hoy vamos a hablar sobre la inversión en el plazo fijo. ¿Qué cosas deberías tener en cuenta al momento de invertir? ¿Qué tipos de plazo fijo? ¿Y cuál sería mi recomendación para aquellas personas que invierten o que están interesadas en invertir en este tipo de instrumento financiero que es el plazo fijo? Ahora sí, empecemos. El plazo fijo es uno de los instrumentos más comunes para comenzar a invertir, ya que no requiere un gran análisis o conocimiento y porque no implica un riesgo en cuanto a las pérdidas nominales de capital. Es decir, vos invertís, por ejemplo, 10.000 pesos a una tasa de un 30% anual y sabes que al cabo de un año, pase lo que pase, vas a tener tus 10.000 pesos más un interés de 3.000 pesos depositados en tu cuenta bancaria. El plazo fijo es un instrumento financiero que corresponde a la rama de lo que es la renta fija, debido a que nosotros ingresamos a la operación con una tasa previamente pactada. Es decir, que nosotros al momento que ingresamos a esa operación ya sabemos en un plazo determinado cuál va a ser la rentabilidad que va a tener nuestra inversión. Para invertir en plazo fijo lo puedes realizar directamente desde tu cuenta bancaria con los depósitos que tenés disponible en tu cuenta. Y si bien entre las distintas entidades bancarias te ofrecen distintas tasas de rendimiento, más o menos andan en lo mismo y esto lo puedes averiguar en cualquier página del banco ingresando en lo que es el detalle de las inversiones. Pero uno normalmente realiza la inversión en plazo fijo a través del banco que ya usa o el banco en el cual deposita su sueldo. Lo que sí tenemos son distintas clases, distintos tipos de plazo fijo y en este video vamos a desarrollar tres principales tipos de plazo fijo con datos a febrero del 2020. Como te comenté recién, podés ingresar en la página de los bancos para ver cuáles son las tasas, cuáles son la rentabilidad que va a tener tu inversión a lo largo del año, porque ten en cuenta que esto va cambiando permanentemente. En cuanto a las opciones de plazo fijo, como mencionamos anteriormente, vamos a desarrollar tres. La primera es el plazo fijo tradicional, que está ofreciendo una tasa de un 34%. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, los mínimos y los plazos. En cuanto al mínimo del plazo fijo tradicional, estamos hablando de unos 500 pesos y el plazo es de 30 días. Este plazo hay que tenerlo en cuenta y ya te voy a explicar por qué. En cuanto a lo que es el plazo fijo dólar linked, es decir, vinculado al dólar, que hay que tener en cuenta y que no está en todos los bancos. Si por ejemplo está en el Banco Nación, el mínimo es de 60 días por un monto de 1.500 pesos. Después tenemos lo que es el plazo fijo UVA, que es el plazo fijo adaptado a la inflación más un 1% anual, que tiene un monto mínimo de 500 pesos por un plazo mínimo de 90 días. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar cuál va a ser el plazo fijo que mayor rendimiento nos va a dar? Ya sea el plazo fijo tradicional, el que va atado al dólar o el que siga a la inflación. Y en este caso, como mínimo, tenemos que tener en cuenta cuál es la inflación que se espera en el año en curso. Yo siempre digo que invertir es estar permanentemente seleccionando oportunidades, seleccionando, en el caso de la bolsa de valores, cuál va a ser la empresa que mayor rendimiento te va a dar. ¿Por qué resalto esto? Y porque lo ideal sería comparar el plazo fijo con otro instrumento financiero como puede ser un bono, como puede ser un fondo común de inversión o la misma bolsa de valores. Más allá de esto, en el video de hoy vamos a centrarnos en qué cosas tenemos que tener en cuenta si nuestra elección, independientemente de los demás instrumentos financieros y la rentabilidad que te pueden llegar a dar, vamos a centrarnos en que si nuestra elección es invertir en plazo fijo. Entonces, volvemos a la cuestión que comentábamos recién, que es tener en cuenta cuáles son las proyecciones de inflación y acá deberíamos tener en cuenta todas las opiniones. Hay gente que dice que vamos a tener una inflación de un 50%, otros te dicen que va a ser un 30% y algunos buscan un término medio, es decir, que dicen que vamos a tener una inflación de un 40%. Bueno,
Lo ideal siempre es no irse a los extremos y tratar de encontrar un punto medio que también coincida, obviamente, con lo que vos pensás, ¿sí? Con lo que vos crees que puede llegar a pasar. Porque al fin y al cabo son todas estimaciones, ¿sí? Y en el medio hay un montón de variables y demás que pueden manipularse, como por ejemplo puede haber, no sé, acuerdos tarifarios y congelamiento de precios que van a impactar directamente en la inflación que nosotros podemos llegar a estimar o que puede llegar a estimarse. Para esto vamos a ver de dónde venimos para estimar aproximadamente qué nos puede llegar a esperar en lo que es este 2021. Y para esto tenemos que tener en cuenta que en lo que fue el 2018 cerramos con una inflación del 47%, 2019 pasamos a un 53%, en lo que es el año 2020 cerramos con un 36% y para este año 2021 se espera una inflación alrededor de un 50%, por lo que podríamos decir que podría esperarse más o menos un 45%. A ver, la realidad es que venimos de un año difícil, sí, lo sabemos todos, que en el medio hubo muchas tarifas congeladas y también hubo otras empresas, hubo sectores que no pudieron trasladar los aumentos de sus costos a precios. ¿Por qué? Porque entre que había poca demanda por todo lo que fueron las restricciones, si encima aumentas el precio, ¿a quién le vas a vender? Entonces, el verdadero impacto de la pandemia y todo lo que fueron las restricciones que hubo en el 2020 seguramente se van a ver reflejadas fuertemente en lo que es este 2021. Por eso es que muchos plantean una inflación por arriba del 50%. De hecho, ya en enero tenemos una inflación cercana al 4%, porque si lo proyectas te va a dar aproximadamente ese 50% que muchos hablan. Entonces, si se estima una inflación entre el 40 y el 50%, este dato, este número, hay que usarlo para compararlo con lo que es el rendimiento que nos da la inversión en plazo fijo, para saber si en términos reales, ¿sí? Más allá de lo nominal, si en términos reales estamos ganando plata. En lo que es inversiones, economía, en finanzas, es muy importante entender la diferencia entre lo que es nominal y lo que es real, ¿sí? Es decir, la ganancia en términos reales o las ganancias en términos nominales. Voy a explicarlo con un ejemplo. Lo nominal hace referencia directamente al número. Por ejemplo, pusiste 10.000 pesos en un plazo fijo, ¿sí? Y al cabo de un año tenés 13.000 pesos porque la tasa de rendimiento era del 30%. Ahí tenés un aumento nominal de 3.000 pesos en tu capital. Ahora, en cuanto al real, que es el que verdaderamente importa, ¿sí? Tiene en cuenta lo que es el índice de la inflación, es decir, que se mide lo que es, o lo que se llama, mejor dicho, el poder de compra. Vamos con el ejemplo. Supongamos que vos pones 10.000 pesos a un 30% anual. Para decir que realmente ganaste un 30%, al final de ese año deberías poder comprar un 30% más de cualquier producto o servicio. Pero por lo que es la inflación, eso no pasa, ¿sí? Es decir, que si vos invertís a un 30% anual con una inflación de un 50%, en términos reales vas a estar perdiendo plata. Porque tus inversiones aumentan un 30%, pero los productos, pero los servicios aumentan en un 50%, es decir, que perdes capacidad de compra. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles son mis recomendaciones, mis 3 recomendaciones que le puedo dar a aquellas personas que desean invertir en un instrumento financiero como es el plazo fijo. La primera recomendación que te puedo dar si invertís en plazo fijo es que siempre vayas por el plazo mínimo que te da, es decir, que te ofrece el banco, por ejemplo, si es en el caso del tradicional, que vayas por los 30 días, si es en el caso del plazo fijo UVA, que vayas por los 90 días y después elegís si querés renovarlo o no. Y esto es principalmente por dos cosas y va más allá si vos realmente estás seguro que lo vas a mantener por un año. La primera cosa es por una cuestión de que nadie sabe los imprevistos que pueden surgir en el corto plazo y si vos lo invertís en el mínimo vas a poder tener capital disponible para poder cubrir las distintas necesidades que se te pueden llegar a plantear. Y la segunda cuestión, que es ya más relacionada a la inversión en sí, es que vos en ese plazo mínimo que invertís cobras capital más intereses, es decir, después vas y lo renovas por capital y por intereses y empezás a ganar mucho más plata por lo que se llama el interés compuesto. Si no sabes muy bien qué es esto del interés compuesto, en la descripción del video te voy a dejar un link en el cual te enlaza a un video que subí que explico cómo funciona esto del interés compuesto y cómo puede acelerar, cómo puede ayudarte en lo que es obtener mayores rendimientos de tus inversiones. La segunda recomendación que te puedo dar es que elijas entre el plazo fijo que va atado al dólar y el plazo fijo que va atado a la inflación. Esto es por
el alto nivel de inflación que se espera, que es de un 50%, que si lo comparan con ese 34% que te da el plazo fijo tradicional, en términos reales vas a estar perdiendo plata. Aunque en lo que es el plazo fijo atado al dólar o atado a la inflación, normalmente funcionan como instrumentos para cubrirse ante una eventual depreciación del peso, es decir, ante una eventual suba del dólar. Y la tercera y última recomendación es que siempre compares tus ganancias con lo que es la inflación, para entender, para saber si en términos reales estás ganando o si estás perdiendo plata. Así también vas a entender por qué las personas que invierten en otro tipo de instrumento financiero un poco más agresivo que lo que es un plazo fijo, te dicen que no es conveniente invertir en este tipo de instrumento. Pero lo importante en realidad, más allá de lo que te puedan decir, es que vos realmente entiendas por qué no es conveniente invertir en plazo fijo. Porque si no es muy difícil salir de este tipo de inversión y entrar en otro tipo de instrumento, como puede ser un bono, como puede ser un fondo común de inversión, o el que más me gusta a mí, que es invertir en la bolsa de valores. Antes de pasar con el cierre del video, déjame decirte que si te interesa todo lo que son las finanzas personales y las inversiones en bolsa, te suscribas al canal y me sigas en las redes sociales para que no te vayas perdiendo de todo el contenido que subo semana a semana. Y en cuanto a lo que es la recomendación en sí de la inversión o no en plazo fijo, para mí es mucho más conveniente invertir en bonos, en un fondo común de inversión, en un ETF. No hay en Argentina, pero si puedes acceder a un ETF es mucho mejor, hasta inclusive que un fondo común de inversión. O lo que a mí mucho más me gusta y lo que más desarrollo en este canal, que son las inversiones en la bolsa de valores. Si tienes alguna duda sobre cómo invertir en la bolsa de valores, déjamelo en los comentarios o escribime directamente en lo que son las redes sociales para que yo te pueda ayudar y te pueda sacar cualquier duda que te puede llegar a estar trabando en el proceso y que no te permite avanzar y que no te permite, lo más importante, crecer en lo que son tus finanzas personales. Ahora sí, en cuanto a lo que es el cierre, lo que me interesaría que vos te lleve de este video es saber cómo analizar las distintas opciones que te presenta el mercado para que en consecuencia puedas elegir cuál es la que mejor se adapta a lo que es tu capital, tiempo disponible y perfil de riesgo. Lo que hay que entender es que no todos tenemos ni la misma realidad y en consecuencia no tenemos los mismos objetivos, pero para esto es importante que entiendas qué es lo que realmente querés y cuáles son las opciones que te ofrece el mercado para poder alcanzarlo. Pero para esto siempre es importante formarse, es decir, que es importante leer, estudiar y capacitarte. Así que nunca dejes de leer, de estudiar ni de capacitar. Nos vemos en la próxima.